Vamos a empezar en este día hermoso de la Virgen, el Sagrado Corazón de la Santísima Virgen, poniéndonos en sus manos. Y vamos a rezar esta oración que San Juan Pablo II, al final del Evangelium Vitae, termina su carta encíclica con esta oración a la Virgen. Es una oración muy bonita. Entonces nos ponemos en manos de la Santísima Virgen y en este día que terminamos ya pues nuestros encuentros pedimos que de su mano vayamos al corazón de Jesús y desde el corazón de Jesús vayamos al corazón de nuestros hermanos, ¿no? De los pequeños, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de las familias, de los padres. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues empezamos. Vamos a ver, me habéis llenado 4 folios de preguntas. No sé si es una venganza a todo este taller. Ya habéis dicho, cuanto antes nos le carguemos, mejor. No he contado siquiera las preguntas para no asustarme. Pero responder todas estas preguntas una a una nos llevarían como mínimo otros 14 encuentros. Entonces, pensando la estrategia a seguir, os voy a comentar la bibliografía fundamental para que el trabajo lo hagáis vosotras y las respondáis vosotras. Aunque os voy a dar una lista de bibliografía muy selecta, porque no se trata de poner 100 libros de los cuales después no se lee ninguno, pero sin embargo sí quiero mostraros el libro y comentaros alguna cosita. Por otra parte, el responder las preguntas así tal y como las habéis hecho, pues en 1 hora y media, nos metería en el terrible peligro de pensar que las personas somos como mesas. ¿Y cuánto mide esa mesa? 3,5 por 4,8. ¿Y cuánto tiempo se tarda en cortar un tablero de 3 metros? Pues 10 segundos y medio. ¿Y en un mes cuántas mesas se hacen? Pues 35 a 8 horas de trabajo diario. Es decir, no.
Cada persona es un mundo. Vosotras lo sabéis mejor que nadie. Cada persona es única. Y el proceso de acompañamiento ha de ser único. No hay dos procesos de acompañamiento iguales. Lo que yo aquí he hecho en los talleres es un marco. Ahora ese marco hay que personalizarle. En esa personalización hay muchos elementos que juegan en pro o en contra. Entonces, dar una respuesta a cada una de esas preguntas, pues cada una de esas preguntas puede ser sí, no, más o menos, porque se trata de tener la persona concreta. Entonces, voy a daros alguna bibliografía muy selecta y después voy a comentar, pues voy a insistir dentro de las preguntas que habéis hecho, más que responder las preguntas, dar un marco para que podamos trabajar cada una de esas preguntas con cada una de las personas. Entonces, quizás para lo que han servido nuestros encuentros es para que todas estas preguntas se pongan sobre la mesa. Y ahora, puestas sobre la mesa, vosotras ser conscientes que tenéis que responderlas vosotras. Y eso requiere formación. Bien, vamos a empezar entonces vamos a ir haciendo el marco grande y vamos a ir haciendo después cada vez marcos más pequeños. Como ya os había dicho y como Pilar Arango, que ha estado en los encuentros con vosotras y seguro pues que ha sido pues muy enriquecedor. Un libro para empezar, para hacer el marco global, es el libro de Sanando las 8 etapas de la vida. Este libro, repito, en España no está accesible, os lo mandaré en PDF. Está accesible pues en la librería Minuto de Dios, de Colombia, de Panamá, de Iberoamérica. En España el tema de la sanación de la herida lo hemos desarrollado mucho menos. En Iberoamérica está mucho más trabajado. Entonces, bueno, pues este libro yo os le mandaré en PDF pues para que podáis leerlo. Es un marco muy interesante que os puede dar mucha luz. Desde ese marco, vosotras mismas podéis hacer vuestro propio proceso. Y desde este marco, pues va a haber acompañamientos, sobre todo a personas jóvenes adultas, que, bueno, pues que vais a ir pudiendo hacer. Después de leer este libro, muchos de los libros que yo os voy a decir seguramente ya los tenéis leídos, lógicamente. Bueno, pues yo, como no lo sé, os los cuento. Pero seguro que vosotras, pues dentro de vuestra vocación educativa, pues habéis trabajado en muchos de estos libros, ¿no? Después de este libro, ya nos tenemos que meter un poquito más a fondo, más adentro en la espesura. Y para meternos más adentro en la espesura, tenemos un autor que es fundamental. Todo lo que tiene este autor es bueno. Se llama Aquilino Polaino. Un gran psiquiatra español que ha sabido integrar la antropología adecuada,
la psicología, psiquiatría y la espiritualidad. Ya os he comentado eso, este libro es un libro muy bueno, familia y autoestima. Aquilino Polaino tiene una lectura un poquito complicada. No ha hecho mucho esfuerzo en escribir de forma sencilla. Pero bueno, pues se lee una vez, 2 veces, 3 veces, se comenta. Qué bonito sería que hicierais grupos, decir, mira, vamos a un grupo de hermanas, vamos a trabajar el tema fondo de la autoestima. Autoestima es una palabra muy comercial. En el fondo aquí es familia y maduración del ser. Si tú pones en un libro familia y maduración del ser, no vendes ninguno. Si pones la palabra autoestima, posiblemente vendas más. Pero aquí lo que trata este libro es el desarrollo de la personalidad. En el seno de la familia. Matrimonio y familia. Y ahí el sujeto, ahí el niño va madurando su propia personalidad, su propia seguridad. A eso lo llaman autoestima. Sería muy bonito que hicierais grupitos las hermanas y decir, pues mira, nosotros vamos a trabajar el tema del desarrollo de la personalidad de los niños, a fondo, en el marco del matrimonio y de la familia. Pues nosotros vamos a trabajar las heridas que se pueden producir en ese marco con el padre. Nosotros con la madre. Nosotros vamos a trabajar el trauma de apego. Y poder trabajar la mejor bibliografía y después reuniros cada X tiempo y comentar lo que vais trabajando con los montajes que habéis hecho, etcétera, etcétera. Aquilino no es muy sencillo, pero con un poco de paciencia, oración al Espíritu Santo y leyéndolo 2 o 3 veces, nos podemos enterar. Y es lo más profundo que podáis leer. Hoy en psicología hay muchas golosinas espirituales que engordan y no alimentan. Hay que ir al fundamento. Hay que ir a quien nos da verdadero alimento. Imagino que todos conocéis a Aquilino, ¿no? Aquilino tiene otro libro que no tengo aquí porque lo habré dejado y se me lo han llevado. También muy interesante, En busca de la autoestima perdida. Muy interesante. Tiene otro libro, este más sencillito porque este es más divulgativo. ¿Hay algún hombre en casa? Tratado para el hombre ausente. Sobre el tema de la paternidad. Muy interesante. Y después tiene, claro, tiene un libro que si queréis poner fundamentos a todo esto, os invito a leerle. Fundamentos de Psicología de la Personalidad, del Instituto de Ciencias para la Familia de Navarra. El Instituto de Ciencias para la Familia de Navarra tiene libros muy buenos, muy interesantes. Bueno, aquí Aquilino, junto con Javier Cabañes y Araceli del Pozo, nos ofrecen un texto de Fundamentos de Psicología de la Personalidad exquisito, intenso. Es un manual que en las buenas facultades de psicología hasta lo podemos encontrar. Pero como es así el grosor, los alumnos hoy miran los libros no por el título ni por el autor, sino por el grosor. Entonces, este grosor ya el 80% de los alumnos lo descartan. Dentro de ese libro, el primer capítulo es admirable. Introducción al concepto de personalidad, por Aquilino. Precioso. Una antropología adecuada como Dios manda. Y después el segundo capítulo también muy bueno. El desarrollo de la personalidad en el niño y adolescente, Aquilino Polaino. Luego ya el resto pues son temas más concretos que nos pueden ayudar.
Tiene Aquilino aquí un capítulo 6, el acercamiento fenomenológico en Edith Stein al estudio de la persona. Muy interesante. Bien. Pues este es un libro muy fundamental. Yo imagino que entre todas las hermanas que sois, pues habrá hermanas pues que quieran y necesiten y se les encargue meterse a fondo en un estudio absolutamente riguroso con estos textos donde la invocación del Espíritu Santo pues viene cada 3 páginas, y habrá otras hermanas pues que trabajen más temas concretos, quizás más sencillos, quizás más pedagógicos, o sea que por eso. Bien, me he metido aquí antes con estos libros sin poner el marco principal. El marco principal es la antropología adecuada. Sin antropología adecuada no solo no entendemos nada, sino que seremos un elefante como en una cacharrería. Y haremos puro relativismo. Puro relativismo. Bueno, no hay que decir que el texto fundamental de antropología adecuada son las catequesis del amor humano de San Juan Pablo II. Tenemos este libro en ediciones Cristiandad. San Juan Pablo II no es fácil leer. Es otro autor que nos lleva permanentemente a la invocación del Espíritu. Entonces tenemos que tener algunas guías. Bueno, hay un libro muy bonito, Llamados al Amor. Llamados al Amor, que es quizás pues, una de las introducciones más bonitas. En la colección Monte Carmelo. En esta misma colección tenemos también un libro marco muy bonito, El corazón, urdimbre y trama, de Carlos Granados y José Granados. Una traducción muy bonita de la antropología adecuada para jóvenes, sobre todo quien más ha trabajado esto son autores de Estados Unidos. Teología del cuerpo para jóvenes. Y luego unos textos que yo imagino que conocéis de la Fundación Desarrollo y Persona. Fue este proyecto de educación afectivo-sexual Aprendamos a Amar. Aquí tenemos 3 tomos para muchachos de 11 a 14 años. Es una educación de afectividad y sexualidad. Este es 11 y 14 en Editorial Encuentro. Y este Aprendamos a Amar es de 15 a 18. Tiene el texto para los muchachos y el texto para los educadores. Esta Fundación Desarrollo Personas, sabéis que trabaja en la Universidad Francisco Vitoria y va dando talleres y cursos. Bien, es una aportación también interesante. No se mete en mucha profundidad, lógicamente, ni pretende hacer un planteamiento de sanación de heridas, sino más difundir la verdad, bondad y belleza de la sexualidad humana como don para el amor. Bien, una vez que tenemos este marco, nos metemos ya de antropología adecuada. Ese es el marco en el que tenemos que meter. Después pasamos, hemos visto toda una contemplación
del desarrollo de la personalidad. Si entre vosotras hay hermanas que dentro de su vocación educativa tienen también una dimensión formativa y de estudio y de profundización, hay una tarea que hacer, es integrar la antropología adecuada con toda una psicología de la personalidad. Está por hacer. O sea, normalmente la psicología de la personalidad y por tanto las respuestas que se da no están en el marco de la antropología adecuada. Por lo tanto, no podemos comprender al sujeto de forma integral, por lo tanto las respuestas van a ser parciales, por lo tanto no va a haber una sanación, maduración integral. Por lo tanto, va a haber un cortocircuito entre lo que es una maduración humana y lo que es una maduración espiritual. Una cosa es la madurez humana, otra cosa es la santidad. Entonces, hay una esquizofrenia, hay una fragmentación, como si lo humano en el ser humano y lo espiritual estuviera absolutamente dividido. No, la persona vive en su dimensión corporal, psicológica y espiritual y el proceso es unitario. El que sea unitario no significa que no tengamos que distinguir la dimensión corporal, psicológica y espiritual, pero distinguir para unir, sin confusión ni división, sin mezcla ni separación. Hoy no tenemos una psicología en un marco de antropología adecuada. No la tenemos ni siquiera las universidades católicas. Las universidades católicas tendrían que aportar una visión católica de la realidad. Y una visión católica de la realidad es una visión integral, donde el sujeto se le contempla de forma integral. Entonces, poder trabajar a fondo la psicología de la personalidad y por lo tanto la psicología evolutiva desde una perspectiva de antropología adecuada es hoy para mí uno de los retos más grandes, porque si no, y en ese sentido el libro de Sanando las 8 etapas de la vida de una forma muy sencillita, pero el libro de Fundamento de la Personalidad y el libro de Familia y Autoestima pretenden eso. Pretenden hilar lo humano y lo divino, pretenden hilar el proceso de maduración, pero integrando la dimensión espiritual. No, para la maduración humana la dimensión espiritual lo dejamos para la sacristía, lo dejamos para la catequesis. No, aquí enseñamos matemáticas. La catequesis es de 5 a 6. No. O sea, esa fragmentación, división, nos ha llevado a un callejón sin salida y a que los muchachos pierdan la fe. Bien, entonces, en este desarrollo de la personalidad descubrimos el marco matrimonio, familia, como el seno, como el eje estructurador del proceso de maduración. Fijaros que muchas preguntas vienen en relación a esto, a este marco de matrimonio y familia. ¿Y cómo afecta? ¿Y cuándo no se da? Claro, hoy vivimos en un momento en el que en una clase puede haber un 50% de niños cuyos padres son divorciados. Entonces, ¿cómo se va a dar ese proceso? Ese es un tema a estudiar. ¿Ves? Hay algunas preguntas, decir, bueno, ¿y los niños que no viven con un papá y una mamá que se quieren y que viven en comunión, qué pasa con esos niños? Pues hay que estudiarlo. No solo qué pasa, sino cómo educarles. Porque es que matrimonio y familia es el marco en el que los niños van a crecer en vínculo, en apego y en una pertenencia
de un amor de donación. En la comunión de varones y mujeres. Varón esposo, padre. Mujer, esposa, madre. Esto se desarrolla en el marco del matrimonio y de la familia. Y cuando no hay matrimonio, no hay familia. Cuando no hay varón o no hay mujer, no hay esposo y no hay esposa, y no hay padre y no hay madre. Ese es un tema muy, 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 muy serio. Y tenemos que estudiarlo. Y aquí es donde aparece la escuela. La familia naufraga. La familia es un barco que se hunde. Cada vez más la inmensa mayoría de los niños viven sin el marco matrimonio y familia. En el mundo entero. Y además el barco matrimonio y familia es un barquito de papel rodeado de portaaviones atómicos y está permanentemente siendo bombardeado. Y sin vínculo, apego, pertenencia, en el marco de un matrimonio de esposo, esposa, papá, mamá y de una familia, no hay proceso de maduración en el vínculo, apego y pertenencia. Ese barco se hunde. Y aquí es donde la escuela viene. Vamos a ponerlo en condicional. Tendría que venir a potenciar, a abrazar, a alentar, a trabajar. La escuela no puede sustituir. En algunos casos tendrá que sustituir porque los padres están desaparecidos. Ayer les decía yo a un matrimonio, vuestros hijos son huérfanos. Y si fueran huérfanos nos habría tocado la lotería, ¿eh? Si vuestros hijos fueran huérfanos, les habría tocado la lotería. No solo son huérfanos, sino que son niños maltratados. Y si queréis saber por qué vuestro hijo adolescente está en la situación que está, y los que vienen detrás ir rezando ya 3 rosarios diarios para irlos preparando, es porque aquí no hay ni varón, ni mujer, ni esposo, ni esposa, ni padre, ni madre. Habéis hecho del matrimonio y de la familia un ámbito de guerra, donde maltratáis directamente a vuestros hijos. Y ahora vuestro hijo adolescente empieza a daros algunas pequeñas dosis, a devolveros pequeñas dosis de ese maltrato. Entonces, aquí tenemos una reflexión muy... Fijaros, no estoy respondiendo vuestras preguntas, estoy más bien alentándoos y diciendo los temas que tendréis que trabajar. El primero, antropología adecuada, desarrollo de la personalidad. El segundo, situación de matrimonio y familia. Incapaz hoy de hacer un hogar, un taller y hogar de vínculo, apego y pertenencia, donde esta personalidad madure en el amor. Fuimos creados en el amor, por el amor y para el amor,
Ahí tiene que madurar cómo una escuela afronta este reto. Porque estos hijos van a ser hijos profundamente heridos y en muchos casos ¿qué es el trauma de apego? Pues la experiencia y la vivencia de desamor. En ese sentido, la relación esponsal hemos dicho que es la más importante. Los padres pueden querer a sus hijos, pero si esponsalmente no viven la comunión, les estarán haciendo un daño terrible. Ahí tenemos un tema importante a trabajar. En la relación con las madres, tenemos un libro muy bueno que se puede comprar, El legado de las madres, la influencia de su herencia emocional en nuestra vida. Este libro es muy bueno. Aquí se ve las distintas relaciones, los distintos estilos de crianza, los distintos tipos de apego de la madre con los hijos. Continuando este libro, tenemos un libro muy bueno que no está publicado, pero que os mandaré sobre el tema del incesto emocional de los padres. De la madre hacia sus hijos, de los padres, del padre hacia sus hijos. El tema del incesto emocional es muy importante porque fijaros, cuando en el matrimonio varón, esposo y esposa no viven una real comunión, muchas veces buscan esa canalización afectiva en sus hijos y convierten a sus hijos en los instrumentos para encontrar esa afectividad que no encuentran en su esposo o en su esposa. El tema del incesto emocional es un tema a estudiar muy en profundidad. Este libro que os voy a enviar es muy bueno. Os he dicho también que también en Iberoamérica está publicado Querida mamá y querido papá. Son dos libros, pues, sencillitos, muy de divulgación, muy trabajar para los muchachos. Yo le estoy trabajando pues con los adolescentes y jóvenes, la relación con papá y con mamá. En la relación también del padre, tenemos de Mig Mecker dos libros muy interesantes, 100% chicos, sobre el tema del desarrollo de la masculinidad en los chicos, y Padres fuertes, hijas felices. La relación del padre con las hijas. Muy interesantes los dos. Muy sencillitos, son libros de divulgación. Aquí con rezar la invocación al Espíritu Santo al principio es suficiente. Y luego tenemos, imagino que conocéis, en la editorial Palabra, en la sección de Educom, tenemos libros muy interesantes a nivel educativo. Yo imagino que los conocéis. Corazón de padre, el modo masculino de educar. Un libro son libros también de divulgación, sencillos, pero muy interesantes. La edad del despegue, el arte de educar de 0 a 10 años. Diamantes por pulir, el arte de educar de 7 a 12 años. Es decir, esta colección, imagino pues que conocéis, que tenéis, pues de forma sencilla nos meten a fondo en los temas educativos.
Este vínculo con el padre-madre, matrimonio, que ahí se juega, ahí nos jugamos todo. Por eso el demonio tiene muy claro que lo que tiene que combatir es matrimonio y familia. Lo tiene clarísimo. Hoy todo está contra el matrimonio y la familia, lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque atacando matrimonio y familia nos saldrán heridos, muchachos, hijos, heridos, traumatizados, incapaces de amar, incapaces de comunión, que contagien el virus después a sus propios hijos. Es decir, cuando yo estaba ayer con este matrimonio que les decía, vuestros hijos son hijos huérfanos y maltratados, porque sois incapaces de ser padres, porque sois incapaces de ser esposos y no podéis ser esposos porque vuestra masculinidad, feminidad no ha madurado. ¿Pero por qué no ha madurado? Pues veamos el modelo de padre y madre que habéis tenido. Veamos el modelo de padre y madre que habéis tenido. Y descubriremos por qué no podéis vivir vuestra masculinidad, feminidad madura, responsabilidad, paternidad. Entonces, desde aquí hay heridas y hay traumas de apego que tenemos que entrar. Aquí, este es otro tema muy fuerte a entrar. Fijaros, este matrimonio ha llevado a su hijo a un psicólogo. Entonces, el psicólogo trabaja con el hijo, con los padres, pero hoy gran parte de la psicología que afronta estos temas es una psicología conductista. Enseña a los padres cómo tratar a los hijos, enseña a los hijos cómo sobrevivir con los padres, enseña a los padres, pero de una forma conductista, por tanto epidérmica, porque no se entra en la herida. Hoy tenemos una psicología profundamente conductista. Pues mira, usted con el hijo intente tratarle así. Y cuando el niño se porte mal, pues pone un papelito en la pared que pone para que el niño vea, pero no se va la herida. ¿Por qué el niño actúa así? ¿Por qué el niño actúa así? ¿Por qué el joven actúa así? ¿Qué está reclamando? Yo ayer le decía a este padre, tu hijo adolescente está a punto de llevarte al hospital psiquiátrico, con un cruce de neuronas terrible porque ya no soportas más, porque en el fondo te está gritando, necesito a un padre, necesito tener padre. Y yo le decía a la madre, tu hijo adolescente está en una agresividad contigo, que cada vez que te ve hay quinta guerra mundial, porque te está gritando, deja que mi padre sea padre. Deja que mi padre sea padre. Hay que ir al centro de la herida. Entonces, en ese sentido, tenemos libros muy interesantes. Tenemos libros muy interesantes. Tenemos que meternos a fondo en el apego. ¿Cómo se va forjando este vínculo apego y pertenencia? Tenemos una editorial muy interesante, Gedisa Editorial, con libros muy interesantes educativos. Aquí traigo dos. Los buenos tratos a la infancia, parentalidad, apego y resiliencia. Se va estudiando todo el proceso de apego. Y otro libro, El niño abandonado, guía para el tratamiento de los trastornos de apego. Es decir, cómo el hijo va haciendo el apego con la madre, con el padre, con los hermanos, después con la familia, con el abuelito, la abuelita, después con los compañeros. Todo eso tenemos que verlo y estudiarlo. El padre de toda la teoría del apego es John Bowlby.
con un libro muy interesante, Vínculos afectivos, formación, desarrollo y pérdida. Si queremos entrar a fondo en el tema del apego, tendremos que trabajar a fondo este autor. Y luego, muy interesantes son los libros de Alice Miller. Alice Miller, el cuerpo nunca miente. La dimensión corporal de la vivencia de falta de apego. El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo. Los procesos del niño a la hora de hacerse sitio con papá y con mamá. Salvar tu vida, la superación del maltrato en la infancia. Entonces Alice Miller tiene libros muy, muy interesantes. Y para entrar a fondo en el trauma de apego, el libro que ya os recomendé, El cuerpo lleva la cuenta, Cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma, de Van der Kolk. Es decir, el trauma de apego, el proceso de maduración del vínculo, apego, pertenencia. Y cuando esto no se da, como hoy muchas de las heridas son heridas y traumas de apego, tenemos que estudiarlo a fondo. Este chiquillo adolescente del que os cuento, pues puede pasar 4 o 5 horas diarias delante de la consola del PlayStation. Pero si les dejas 12, pasan 12 horas. En una cultura de mentira a los padres y de los padres de incapacidad de quitarle la PlayStation. O sea, si a los niños le quita la PlayStation o limita la PlayStation, puede suceder algún acontecimiento traumático en la familia. Pero lo terrible es que los juegos que ven en esta PlayStation son unos juegos de una violencia tal, de una ¿cómo decir? O sea, de un pisoteamiento de la dignidad del ser humano. Son juegos de muerte, de violencia, de maltrato, de tortura, Y como este adolescente, la televisión la tiene en el comedor y el PlayStation tiene que verlo en el comedor, cuando ven los juegos, pues lo ven los hermanitos. Y yo les decía, vamos a ver, estos niños que no han vivido vínculo, apego y pertenencia, o sea, cuando no hemos vivido algo adecuadamente, hay un mecanismo que nos lleva a buscarlo desadecuadamente. Este niño necesita el vínculo, el apego y la pertenencia con papá, con mamá, con sus hermanitos, consigo mismo. Aquí tenemos otro tema a estudiar, la disociación. Y la vergüenza tóxica. Va siempre unido. Cuando un niño no ha vivido en el seno de la familia vínculo, apego y pertenencia, va a buscar ese vínculo con algo. Él necesita agarrarse a algo. Ese niño se está hundiendo en el océano. Y si no está papá o mamá para agarrarle, se va a agarrar a lo primero que encuentre. Y aquí surgen todas las adicciones. Yo le decía a estos padres, vuestro hijo es adicto. Vuestro hijo es adicto. Y la solución no es quitarle la PlayStation. Porque si vosotros le quitáis, que hay que quitársela, yo les dije máximo 1 hora al día. Pero si quitamos solo la PlayStation y no sanamos la herida, trauma de vínculo, apego y pertenencia, ese niño se va a agarrar a otra cosa. Porque necesita agarrarse a algo para encontrar la seguridad y el apego que no ha encontrado con padre, madre
Aquí está todo el tema de adicciones. Aquí está todo el tema de internet y del móvil. O sea, un chiquillo de 12 años, a partir de 12 años, por poner una edad muy alta, ya no le podemos quitar el móvil. Mirar, con vuestro trabajo con chiquillos de 14 años, por ejemplo, preguntarles cuántas veces más o menos miran el móvil al día. ¿Y cuánto tiempo tienen el móvil en la mano? Los propios chiquillos se van a sorprender. ¿Qué buscan esos chiquillos teniendo el móvil en la mano sin soltarlo y mirándolo unas 500 veces al día? El apego, vínculo y pertenencia que no han podido vivir en el seno de la familia. Entonces hay muchas manifestaciones de esta falta de vínculo, apego y pertenencia, que la solución no es ir a lo superficial, sino es ir a la herida. Por supuesto, todo esto tiene una dimensión espiritual inmensa. Porque alguien que no haya hecho apego y tenga una estructura adicta y disociativa de la personalidad, va a buscar a Dios como su objeto autista de apego, el niño autista, cuyo autismo es causa de una ruptura con la madre en los primeros meses de la vida, incluido la vida prenatal, necesita el objeto autista, el objeto que no va a soltar nunca, este objeto aunque le corten la mano. Es su única relación con la realidad. Cortado violentamente el cordón umbilical, la relación con la madre, agarrará un objeto autista. Eso es la adicción. El niño que no ha vivido un vínculo, apego y pertenencia adecuado, va a buscar un objeto autista. Puede ser cualquier objeto adictivo. Puede ser una relación con otra persona. Hoy, inmensa mayoría de las relaciones entre los muchachos son de codependencia. Aquí tenemos otro capítulo fundamental. La codependencia afectiva es una forma de adicción. Es una forma de adicción, entre las muchas. El tema del vínculo, apego y pertenencia es fundamental, fundamental. No puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma, porque como dijimos, nuestro ser, a imagen, semejanza y presencia, es un ser creado para amar y ser amados. Porque somos amor. Y este amar y ser amados se realiza en el seno, en el hogar, en el taller de matrimonio y familia, a través de vínculos, apego y pertenencia en el proceso de maduración. Entonces nos encontramos inmensa cantidad de niños en una codependencia afectiva. Niño con niña, niña con niño, niño con niña, niña con niña. Pero es que estas dependencias afectivas pueden permanecer a lo largo de toda la historia de la persona. A lo largo de toda la historia de la persona. Podemos tener 30, 40, 50, 60 años y tener una estructura de la personalidad que necesite vivir desde la dependencia afectiva. Porque no hemos madurado el vínculo, apego y pertenencia. Claro, desde aquí
todos los muchos procesos de noviazgo, claro, el proceso de noviazgo tendría que ser un proceso en el que se entrara en la herida. Vamos a entrar juntos en la herida. Ese es nuestro noviazgo. Con Cristo, por Él y en Él, para gloria de Dios Padre. Pero cuando no se ha hecho eso, pues lo que se ha llamado amor muchas veces es codependencia afectiva. Coloreado con colores de Walt Disney. Y florecillas de primavera. Claro, luego llega el matrimonio y si ese matrimonio no se rompe, como la mayor parte, y vienen los hijos, en la trampa decir los hijos nos van a unir, ya verás, cuando tengamos un hijo, nos vamos a llevar, cuando tengáis un hijo le vais a maltratar. ¿Por qué no os compráis un gatito mejor que tener un hijo? Por lo menos os perseguirá la asociación de maltrato de animales. Porque también maltrataréis al gato, pero bueno, no es un hijo. Eso hay que decírselo a los novios. Bueno, a los novios. Esto hay que trabajarlo. La edad de la adolescencia es una edad maravillosa para trabajar todos estos temas. Yo decía ayer a los padres, digo, mira, voy a proponer a tu hijo que se venga conmigo una semana a la huerta. Y entre col y col lechuga. Le voy a explicar todas sus reacciones, por qué reacciona como reacciona. Para que entienda por qué. A ver, tu hijo es un perverso narcisista. Les recomendé un libro muy interesante, porque aquí hay otro tema. Aquí hay otro tema que va unido a la vergüenza tóxica, que es el narcisismo. Hay un libro de un psicoanalista francés muy interesante, Los perversos narcisistas. Le voy a explicar a tu hijo por qué reacciona como reacciona. Para que lo entienda. Para que entienda cómo se ha ido forjando su personalidad y su herida y cómo es víctima de su herida. Y cómo se está criando en una dirección de narcisista perverso. Desde un punto de vista psicológico, porque el narcisismo, como hemos dicho, es un recurso, es un mecanismo psicológico de protección. El niño que no se ha sentido amado siente la necesidad de amarse. O sea, hay una ley psicológica muy importante en antropología adecuada. Lo que no se nos da adecuadamente, lo buscamos desadecuadamente. Si en el desierto no me dan agua fresca, buscaré agua contaminada, agua envenenada, pero necesito beber. El niño que no se ha sentido amado va a generar un mecanismo de autocompensación, de protección, de supervivencia, de amarse a sí mismo de forma desadecuada, narcisista. Y ahora las relaciones que va a entablar es para cubrir esa necesidad de ser amado, perversión. Porque todo lo van a manipular en ese sentido. El que se produzca la herida va a tener mucho que ver con el vínculo, apego y pertenencia que viva con el padre y con la madre y con la sensibilidad del niño.
Mi experiencia es que los niños más agresivos y perversos que he conocido son los más sensibles. Este niño del que os hablo es de una sensibilidad y de un corazón. ¿Por qué? Lógico, el niño sensible es el que le afecta más el marco externo en el que vive. Y el niño sensible es el que necesita protegerse. ¿Qué hay detrás de un narcisista perverso con una coraza de estas? Un ser profundamente vulnerable. Este niño del que os hablo es un maltratador del padre, de la madre, de los hermanos y de todo lo que le pongan por delante. Los hermanos son niños maltratados, psicológica y físicamente, a veces en unos niveles de perversión muy fuertes. Yo le decía a los padres, el nivel de maltrato de vuestro hijo es proporcional a su nivel de vulnerabilidad. En el fondo está defendiéndose. Aquí tenemos un capítulo muy importante que tenemos que estudiar, la sensibilidad. Hay dos libros muy interesantes de una misma autora. El don de la sensibilidad. Las personas altamente sensibles. Y luego un libro que a vosotras os puede venir muy bien, o sea, ayudar en vuestra tarea, El don de la sensibilidad en la infancia. Si este es un libro más general, aquí ya va trabajando todo el proceso de la sensibilidad desde la infancia. Todo esto os lo voy a escribir, esta tarde. Después de regar las lechugas y las judías verdes y de dar de comer a las gallinas, me voy a poner a fondo con la bibliografía. Es verdad, no riáis, que es verdad. Es verdad que me voy a poner y es verdad que tengo que dar de comer a las gallinas. Muy interesante. Si somos capaces. Os decía al principio, cada niño es un mundo. Cada niño es un mundo. Decía don Lorenzo Milani, un gran sacerdote y educador de la escuela de Barbiana, Italia. La mayor de las injusticias es tratar de forma igual a los que son desiguales. Yo no puedo tratar a todos los niños de forma igual. El niño sensible me va a pedir más y necesita más y tengo que darle más. Cuando al niño sensible no somos capaces de que me pide más, de que tengo que darle más, empezará el problema. Los padres lo saben muy bien. Dice, tenemos 4 hijos y parece que no son hermanos. Qué distintos son. A un hijo varón, aunque el padre le diga una vez al día, campeón, ¿qué tal te ha ido hoy? Ah, muy bien, papá. Ya tiene para toda la semana. Y el niño sensible va a necesitar que el padre esté atento a él 2, 3, 4, 5 veces al día y le pregunte, Pepe, ¿qué tal te ha salido el examen de matemáticas que con la profesora Margarita tenías ayer pero no pudiste hacerlo y te lo han puesto hoy? Y tenías el problema de las ecuaciones que no conocías y no te sentías muy seguro. Porque como el padre no entra en la sensibilidad, la conclusión del niño es, mi papá pasa de mí.
La sensibilidad es fundamental. Es fundamental. Es decir, tenemos que personalizar la educación. Cada niño es un mundo, cada niño es distinto. Yo no puedo tratar igual a un niño varón que tiene problema de apego con su padre o con su madre, o a una niña, es decir, y no solo yo, sino en la escuela tenemos que tener, como os he dicho otras veces, es decir, la herida de este niño tiene que trabajarla un profesor varón o una profesora mujer, o los dos vis a vis. Pero para eso tenemos que conocer a fondo. Bien, en ese sentido, tampoco puedo tratar igual a un varón que a una mujer. Tenemos a María Calvo, imagino que también la conocéis, pues ha estudiado a fondo pues toda la diferencia entre varones y mujeres. Niños, niñas, hombres, mujeres, iguales pero diferentes. Pues un libro interesante. Hombres y mujeres, cerebro y educación, diferencias cerebrales entre los sexos, es decir, la diferencia entre varón y mujer no es cultural. No es un supermercado en el que yo elijo. También tiene María Calvo un libro muy interesante, La masculinidad robada. Bien. Esto tiene que ver mucho con la educación diferenciada. Que sería un capítulo también interesante hablar. Tanto los padres como la escuela tienen que tener en cuenta que el desarrollo del varón y de la mujer es distinto y que en cada etapa van a necesitar algo distinto. Y que va a haber etapas en las que tendremos que trabajar la identidad particular del niño como niño, de la niña como niña. Va a haber etapas en las que tenemos que trabajar la capacidad de salir al encuentro del otro, el niño, la niña, el niño. Es decir, cada etapa tiene su lógica. No podemos uniformizar. Por eso tenemos que conocer a fondo. Fijaros, en todo este infierno, porque esto es un infierno, en todo este infierno, como una herida traumática, aparece la PMS, la proyección hacia personas del mismo sexo, y el deseo de cambiar de sexo. No solo aparece, sino que culturalmente se está potenciando a la enésima potencia. ¿Por qué? Porque es la punta de lanza. Toda la cultura, toda la ideología de género, y dentro de la ideología de género, la potenciación de la cultura gay, es la punta de lanza de la trágica reducción antropológica. Y además es una estrategia, o sea, es la estrategia del caballo de Troya. Si en un colegio vuestro hay un niño con PMS, proyección hacia personas del mismo sexo, o un niño, niña, con deseo de cambio de sexo, os obligarán a hacer un protocolo a todos los niños y a todos los profesores con la supuesto objetivo de que no haya homofobias a esa criatura y aprender a tratarle, y a través de ese protocolo se introyectará en profesores, en niños, toda la ideología de género. Y el que no entre por ahí se le llevará a un campo de reeducación y se le excluirá absolutamente de todo. Aquí tenemos un tema muy gordo a nivel de iglesia, al que no estamos respondiendo, estamos metiendo la cabeza debajo de tierra. Porque este niño con PMS o este niño con deseo de cambio de sexo tiene derecho a saber la verdad.
y tiene derecho a un acompañamiento que sane su herida, porque detrás de una PMS, un deseo de cambio de sexo, hay un trauma de apego. Cuando si vosotras tenéis, imagino que sí, en el colegio, niños con PMS o niños con deseo de cambio de sexo, incluso niños que van disfrazados de niñas y niñas disfrazados de niños, si habláis con los padres, entenderéis perfectamente el problema del hijo. Ese hijo tiene un trauma de apego. Tenemos que estar muy preparados en el tema de la PMS. Ya os dije que el mejor libro que hay, sobre todo para prevención, para conocer este tema en los niños y poder prevenir, es La confusión de la identidad sexual en la infancia, guía de prevención para los padres. Nicolosi es el gran especialista. Entonces, en la editorial que hemos puesto en marcha hace muy poquito, Campomanes Editores, dentro de la sección de EPE, tenéis distintos libros sobre masculinidad, feminidad, PMS. Ayer me llegó el último libro que hemos sacado, impresionantemente bueno, es el mejor libro. Este es para sobre todo, para personas que quieran profundizar en el tema. De Nicolosi, Vergüenza y pérdida del apego. Praxis en el acompañamiento de la homosexualidad no deseada. Este libro es el último y el mejor de Nicolosi, y en él hace un estudio impresionante de cómo la PMS no es sino causa de un trauma de apego. Claro, el trauma de apego en este libro está desarrollado de forma impresionante. De tal manera que si donde pone PMS pones herida, este libro puede ser leído para toda situación. Porque la PMS no es sino una manifestación entre otras muchas. Un chiquillo lo desarrolla a través de la PMS, otro chiquillo lo desarrolla a través de la adicción, otro chiquillo lo desarrolla a través de la codependencia afectiva. Pero el tema es el trauma de apego. La herida o trauma de apego. Como no puede ser de otra forma, porque desde una antropología adecuada, somos. Todo en nuestro ser está creado para amar y ser amados. Y cuando se rompe esta dinámica de amar y ser amados, el sujeto se rompe. No sé si os había dicho que en relación a vergüenza tóxica hay otro libro muy bueno que también lo presté y no me lo han devuelto, pero que os lo citaré. Es decir, antropología adecuada, desarrollo de la personalidad, matrimonio, familia, vínculo, apego, pertenencia, amor, donación, masculinidad, feminidad, cómo madura la masculinidad, la feminidad, responsabilidad, paternidad. Y ahora, heridas, traumas y todo el escenario, narcisismo, vergüenza tóxica, disociación, codependencia afectiva, adicción, desamor, el tema de la sensibilidad, la PMS, el deseo de cambio de sexo. Tenemos que entrar ahí. Porque desde esa herida o de ese trauma suceden varias cosas. Sucede que se nos incapacita para amar. Hoy se está forjando el sujeto incapaz de amar y por tanto incapaz de Dios, porque Dios es amor.
El sujeto incapaz de amar tendrá muchas dificultades con encontrarse con Dios. Entonces, este sujeto que se está forjando, la dimensión espiritual es fundamental. Muchas de vuestras preguntas iban en cómo, el cómo se sana, cómo se hace el proceso. Bueno, pues ese es el tema, y además vosotras pues sois educadoras, pedagogas, ¿no? Y tenéis toda una pedagogía y toda una educación. Pero ¿cómo se hace el proceso de sanación de herida? Pues ahí hay que meterse. Y en estos libros que os he ido comentando, os van a dar muchas claves. Recordar que vimos un esquema del proceso de sanación de heridas que trabajábamos nosotros, ¿eh? Recordar ese esquema. Pues yo os invito a que cojáis ese esquema y desde las lecturas irlo rellenando. En el tema de las heridas, que yo creo que hay muchas preguntas van por ahí, el cómo, ¿no? Tenemos dos marcos. El marco de los niños y el marco de los adultos. El niño herido y el adulto herido. Cuando digo niño, adolescente, joven. Cuando empezamos a trabajar con un niño, niña, a los 2 minutos de hablar con él, o de conocerle, o de tenerle en clase, ya podemos imaginar al padre y a la madre. Y posiblemente a los hermanitos mayores o menores. Entonces, todo esto que estamos hablando nos lleva a hacer un planteamiento de prevención y de formación y de acompañamiento a los padres. Creo que ese es uno de los retos más grandes. Y no una charlita cada 3 meses. Somos de la cultura de la charlita, de la golosina. No. Escuela de padres, pero a fondo, ¿eh? Es que solo vienen 6 padres, suficientes. El Señor se conformó con 12. Tú tienes 6, pues mira, demasiado para ti. No, es que somos de la mentalidad materialista del número. Yo fui 6 meses secretario de mi obispo anterior y le acompañaba en las confirmaciones, como a otros sitios, claro.
Y siempre preguntaba a los sacerdotes, ¿qué plan de acompañamiento post-confirmación tienes? Muchos de ellos me respondían, ninguno, solo quieren seguir 6, 5, 4. Y 4 no... ¿Necesitas 155? Y uno no merece la pena, uno. Mira que si ese uno fuera como un San Pablo del siglo XXII. Escuela de padres, sin buscar número. Hay 5 familias interesadas. 5 familias interesadas. Y después de 2 años intensivos de trabajo, se publica un libro sobre todo lo trabajado. Y esos padres se convierten en formadores de otros padres. Y todos estos temas se plantean. Yo creo que hoy la escuela de padres, el taller de padres, taller y hogar, es una de las cosas más urgentes. Y además creo que es posible. Porque si los profesores, profesoras, orientadores, orientadoras, educadores, educadoras, desde que el niño entra en la escuela, empieza en una educación personalizada, va a haber muchas cosas de los padres y de la familia. Y entonces aquí, el educador, cuando ve a este niño, inmediatamente va a hablar con los padres. Y si este educador, digo educador, educadora, profesor, profesora, lo tiene claro, tiene buena formación, sabe explicárselo a los padres, sabe llegar al corazón de los hijos y de los padres, en 3 semanas estos padres están en la escuela de padres. Hoy hay que hacer un trabajo fundamental con los padres. Fundamental. Y a los padres les llegamos a través de los hijos. O sea, el educador empieza con el hijo. A través del hijo llega el padre. Y a través de los padres interactúan sobre el hijo. Y así el educador interactúa sobre toda la familia. Hoy la escuela tiene que interactuar sobre toda la familia. Toda. A través de los hijos. A través de los hijos. Pero para eso necesitamos educadores vocacionados y muy preparados. Mi experiencia es que cuando tú a los padres les hablas con amor y con verdad, le pones la mirada en la profundidad de lo profundo del corazón, los padres se vuelcan y te dicen, ¿a dónde hay que ir? Entonces, prevención, 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 prevención. Aquí tenemos un tema muy gordo. También vamos a trabajar, claro, los adultos. Nos vamos a encontrar con padres muy heridos. Es decir, cuando hagamos prevención y empecemos a trabajar con los padres, cuando empecemos a trabajar en la escuela de padres, los padres empezarán a darse cuenta de sus heridas. Y estos padres vendrán a este grupo. Adultos heridos.
Detrás de un niño herido hay unos padres heridos. Entonces ya no solo necesitaremos escuela de padres, sino hospitales de campaña para padres. Para adultos. Necesitamos tener educadores especialistas en la prevención. Necesitamos tener educadores especialistas en el acompañamiento terapéutico de padres. Porque cuando empieces a trabajar con este niño, cuya manifestación es una de las 155 que hemos visto, y hablemos con los padres, empezarán a salir las heridas de los padres. Y si lo hacemos bien, los padres van a decir, ¿qué puedo hacer? Porque los padres se darán cuenta que solo sanando sus heridas podrán ayudar a sus hijos. Pues mira, vamos a reunirnos una vez a la semana, un grupo de padres, y vamos a empezar a trabajar las heridas. Vamos a empezar leyendo juntos el libro de Sanar las 8 etapas de la vida. Cada 15 días traéis un capítulo leído, aplicado a vuestra vida, y lo comentamos. ¿Es posible sanar esta herida? Fijaros, depende de lo que entendamos por sanar. Vosotras sois consagradas no para sanar traumas de apego, sino para llevar al hombre de hoy al encuentro con Cristo. Eso que no se os olvide. Que vuestra tarea fundamental es llevar al hombre a Cristo. En el proceso de maduración y de sanación de niños y de adultos, en la medida en que descendemos a la herida, nos vamos encontrando que el Señor está aquí. Y en la medida en que vamos poniendo nuestra vida, en la medida, y ahí tenemos el gráfico que vimos al principio, en la medida en que descendemos a nuestro corazón, a nuestras heridas, es decir, en el encuentro quincenal con los padres, los 15 primeros minutos ha de ser una oración ante el Santísimo. Y la última media hora, una oración ante el Santísimo. Porque en esa reunión, en ese encuentro, se habrá tocado herida. Y ahora esa herida después, incluso os digo más, a lo mejor podemos terminar el encuentro con una Eucaristía. Y en esa Eucaristía ponemos todo lo que hemos dialogado. Todo lo que habéis traído por escrito, todas vuestras lágrimas, todos vuestros dolores y sufrimientos. Y el Señor va salvando la existencia, que significa nos va iluminando, redimiendo, reconciliando. Aquí, dentro de las preguntas, hay una pregunta que dice, ¿cómo es el camino del perdón? Pues qué bonito. Ese es un tema clave, pero claro, es un tema gordo.
Porque en el descenso de la herida, lo que vamos a encontrar es un rencor inmenso. Fijaros, el niño herido, la herida produce rencor. Y el rencor se canaliza hacia la autolesión o hacia la violencia. En el descenso de la herida, un capítulo fundamental es el rencor. Rencor al padre, recordad lo que os dije. Rencor a la madre. Rencor a algún hermano, especialmente mayor, si ha sido maltratador. Rencor a Dios y rencor a mí mismo. Y ante ese rencor hay que hacer un camino de perdón. Ese camino de perdón está diseñado en sus grandes líneas en el esquema que os di. Pero este es un capítulo aparte para estudiar a fondo. Es decir, a lo mejor 2 o 3 hermanas tienen que cogerse los 5 mejores libros sobre el camino del perdón y decir, vamos a trabajarlos. Y después nosotras vamos a exponer a todas las hermanas ese tema. Es decir, hay capítulos fuertes que hay que estudiar a fondo. Para poder después hacer este proceso como adultos, claro, lo primero es que el adulto tiene que querer. Eso es lo primero. Si el adulto no quiere, por ejemplo, normalmente los padres, estos padres que yo acompaño, vengo diciéndoles que es necesario descender a la herida hace 10 años. Ahora parece, y toco madera, parece que empiezan a ser conscientes. Gracias a Dios todavía están a tiempo con el mayor. Es decir, en el trabajo con los padres, con los adultos, que llegamos a través de los hijos, lo primero que va a haber es un rechazo, es decir, mira, yo no quiero entrar en mi herida. Y eso de forma inconsciente. O sea, que mi hijo sea rebelde, a mí que me registren. Yo no tengo nada, me ha salido así. Claro, es que las malas compañías, pero muchas veces los padres, sobre todo varones, entonces hay que hacer un proceso de ayudarles a descubrir. Una de las cosas más dolorosas que yo he vivido, creo que os lo comenté, es que cuando el hijo dice tengo PMS o quiero cambiar de sexo, muchos padres dicen, pues maravilloso, hijo. Por una parte, por una presión ambiental y cultural, el padre entiende que como se oponga a eso le meten en la cárcel o le mandan a China a un campo de reeducación. Pero por otra parte, los padres intuyen que entrar en la herida de sus hijos es entrar en su propia herida. Y dicen no. Tenemos que generar un ámbito de confianza básica con los padres para que sepan que pueden entrar en la herida y que se les va a acompañar. Los padres tienen que descubrir que los que están acompañándoles tienen un amor extremo, dispuestos a dar la vida por ellos, y una formación con capacidad de acompañamiento. Cuando los padres entran en confianza básica con aquellas personas que les están acompañando, empiezan a abrir su corazón.
Por eso tenemos que prepararnos para poder acompañar esos procesos. Tenemos que prepararnos para poder acompañar esos procesos. Y en estos procesos es posible, si aquí tenemos que hacer una escuela de padres, aquí tenemos que hacer un taller, un hogar de padres. Los padres hoy están absolutamente solos. ¿En qué ámbito los padres hoy pueden abrir su corazón y compartir sus heridas? ¿En qué ámbito los matrimonios pueden abrir su corazón y compartir sus heridas? Es que ni los esposos pueden abrir el corazón de uno a otro. Y necesitan ámbitos donde puedan abrir el corazón. Y donde se les pueda acompañar. Y donde podamos descubrir que Dios viene a nuestra ayuda y nos salva y nos libra y nos libera. Hoy tenemos que trabajar con el matrimonio, familia, y a través de los niños podemos. Y tendrá que haber personas consagradas, laicos, que se especialicen de alguna forma en todo el trabajo de prevención-formación y personas que se especialicen de alguna forma en todo el trabajo de padres. Y cuando hay niños que con los padres no podemos contar, en la escuela tenemos que hacer una labor de paternidad, maternidad espiritual. Pero cuidado, si quien acompaña con una paternidad o maternidad espiritual no tiene una madurez 10, se generará codependencia afectiva. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en nuestros seminarios y en nuestros noviciados van a entrar muchas personas con heridas o traumas de apego. Y en nuestra labor pastoral va a ser un ámbito privilegiado para acompañar personas que sin madurez podremos vivirlo como una codependencia o incluso como un incesto emocional. Un incesto de una paternidad, o sea, hay incestos de paternidad de padres con sus hijos, pero hay incestos de paternidad, maternidad espiritual. Y podemos vivir nuestra vocación y nuestro servicio buscando cubrir y satisfacer nuestras heridas y nuestras necesidades. Entonces, de forma simultánea tenemos que hacer procesos de maduración y saber que nuestro acompañamiento nos exige y eso requiere una formación y una maduración. Lo que decimos de formación permanente, yo no sé si va en esta línea. O es una formación muy intelectual. Muchas veces huimos de descender a nuestra herida y de madurar de forma integral. Y hoy ser educador exige un nivel de maduración humana y de preparación y de formación y de vida espiritual y de santidad muy, 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 muy profunda. Y cuando la persona se encuentra con alguien
realmente íntegro en este sentido, entra en una confianza básica. El hombre de hoy está muy solo. Este ámbito de descenso de herida, estos hospitales de campaña, o esas escuelas de formación integral, no la charlita, ¿eh? Necesita testigos y apóstoles. Termino. Este hospital de campaña, aquí hay, entre esto y eso hay un término medio, que es el grupo de adolescentes y jóvenes. A partir de 12 años. A partir de 12 años es una edad preciosa para empezar a plantear estas cosas. Para empezar a descender a la herida. Porque a partir de 12 años empiezan las manifestaciones de la herida. Oye, Pepito, ¿tú sabes por qué tienes que mirar el móvil 200 veces al día? Mañana vas a medir cuántas veces lo miras. Y pasado mañana lo vas a ver 2 veces solo. Y verás cómo entras en un estado crítico de ansiedad y de estrés. Te voy a explicar por qué. Vamos a estudiar por qué. Y se le explica a los chiquillos lo que les pasa. Y empezamos a descender a la herida. Pues es una edad preciosa para hacer un camino precioso. Pero las personas que estén en esa edad tienen que estar muy, muy, muy preparadas, muy capacitadas y muy maduras humanamente, porque es una edad donde puede haber codependencias afectivas fuertes. Porque en esas edades los niños empiezan a buscar modelos de personas, a buscar al papá y la mamá sustitutiva. Y la paternidad o la maternidad espiritual no puede ser una jaula, tiene que ser un trampolín. A veces a raíz de la paternidad y maternidad enjaulamos. Tiene que ser un trampolín de la propia maduración y del encuentro con los padres. Aquí hay muchos temas, estaríamos hablando 20 años más. Sería muy bonito que, bueno, pues que vosotras mismas hicierais, no sé, grupitos de temas de interés, de edades, y profundizarais. Hay que profundizar. El hombre de hoy es un hombre herido. Fijaros, el punto de partida es que el ser humano cuando va a la escuela ya va herido. Eso creo que nos marca un itinerario. El niño que viene a nuestra escuela viene herido. Y herido no solo por el marco familiar, el marco ambiental, el marco social. O sea que es que esto es una cebolla con capas, matrimonio, familia, ambiente. ¿Cómo acogemos al niño herido en hogar y en taller? Le ayudamos a descender a su herida, le ayudamos a descubrir y encontrarse con la Santísima Trinidad en su herida y le llevamos a un proceso de sanación y maduración integral que termina en un camino de santidad, y eso en el corazón de la familia.
Qué bonito, ¿verdad? Poder plantearnos todo esto desde vuestra vocación educativa, desde vuestra vida consagrada. Bueno, como veis, no he planteado en estas sesiones responder ninguna pregunta, sino plantearos pregunta y deciros al ataque. ¿Eh? Entonces, simplemente, si salís animadas, entusiasmadas a descender con Cristo por Él y en Él al corazón del ser humano, en camino de desposorio, para descubrir ahí la fuente de la vida y al Dios que nos sana, libera, redime, recrea, reconcilia, pues bendito sea Dios. Bueno, pues nada, deciros que me ha dado mucha alegría estar con vosotras, que no sé si sacáis algo de provecho o no. Yo sí que rezo al Espíritu Santo para que a través de mi pobre instrumento, pues sea Él el que toque vuestro corazón y bueno, pues que tenéis una vocación muy bonita, muy importante, la más sagrada. Poder acompañar al ser humano en su proceso de maduración es lo más difícil, lo más sagrado, lo más hermoso, lo más santo que puede haber. Además, hacerlo en fraternidad, como estáis, en fraternidad. ¿Eh? Bueno, pues yo rezo mucho por vosotras. ¿Eh? Al menos estos talleres han servido para que rece por vosotras. Con eso ya el Señor algo hará. Porque estáis en el corazón del campo de batalla, pero es que el Señor ha venido al campo de batalla. El Señor se nos entrega cada día en el pesebre y en la cruz. ¿Eh? Entonces, pues qué bonito ser esposas de Cristo y desde el desposorio con Cristo descender al corazón humano para descubrir ahí al esposo y hacer que ese corazón se entregue a Él, integrando ahí lo humano y lo divino. ¿Eh? Bueno, pues nada, no os digo nada más, que ya me he pasado mucho. Aquí en Ruilova tenéis vuestra casa. Este año normalmente tenemos cursos, talleres, pero este año pues con este lío que tenemos hemos preferido pues solo hacer simplemente pues acogida de familias y con muy limitadas. Pero bueno, aquí tenéis pues para poder venir, es una comunidad de monjas carmelitas, muy acogedoras, que desde la vida contemplativa pues acogen y sobre todo los ámbitos contemplativos son ámbitos privilegiados para sanar heridas. Sobre todo personas adultas, pues muchas veces hay que decirles, mira, vete un mes a un ámbito contemplativo y de forma acompañada desciende a tu herida con el Santísimo expuesto a las 24 horas del día y desciende con Cristo por él y en él. O sea, hay descensos de la herida que necesitan ámbitos existenciales y físicos contemplativos. Por eso el demonio nos mete en la cultura de la dispersión, del ruido, porque el descenso a la herida no se puede hacer de cualquier forma. Entonces, bueno, pues intentamos aquí tener un espacio donde bueno, pues poder ofrecer para esas personas. Termino diciendo algo. Hoy es muy difícil encontrar a personas con capacidad de acompañar procesos profundos hacia la herida. Prepararos para poder acompañar. Prepararos para poder acompañar. Sobre todo a esos niños, a esos jóvenes.
Poder coger la herida a tiempo, a tiempo. Prepararos para que después de media hora de estar dialogando con un niño podáis hacer un pequeño boceto del mapa de su herida y podáis poneros en marcha, a fondo, a fondo, a fondo. Bueno, pues tenéis una vocación maravillosa. Voy a rezar mucho por vosotras y que Dios os bendiga y la Santísima Virgen en ¡Qué bonito! Ayer el corazón de Jesús y hoy el corazón de María. Fijaros, pues ahí está dicho todo. Podía haberme callado porque ahí está dicho todo. Ahí está todo. Desde el corazón de María al corazón de Jesús. Y desde el corazón de Jesús a nuestro propio corazón. Y de nuestro propio corazón al corazón del corazón herido, para llevarle de la mano de María al encuentro con Jesús. Me podía haber evitado 14 talleres porque en esto está todo. En esto está todo. Pues vosotras, amantes de Jesús y de María, pues que seáis esperanza para tantas criaturas.